Bueno, buenas noches. Es un gozo poder encontrarnos nuevamente en este tiempo de cuarentena. Es la manera en que estamos eh, pudiendo de manera virtual al menos reunirnos para compartir la palabra de Dios. Estamos, eh, creo todos, cada día viendo las noticias, viendo cómo está la situación, las cosas que están ocurriendo en nuestro país, pero también en el mundo, con esto de la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Y las últimas noticias que veíamos, por ejemplo, con respecto a Estados Unidos, era el avance de la epidemia ya en algunas ciudades de manera muy, muy grave, ¿no? En Nueva York, por ejemplo, se había incrementado la cantidad de personas fallecidas y yo había estado viendo hace 2 o 3 días un mensaje del presidente de Estados Unidos con todo su equipo con el que están haciendo frente a esta epidemia y toda la logística que están ellos eh, poniendo en funcionamiento, los barcos hospital, que habían construido un hospital con una gran capacidad, y poniendo también a funcionar algunas empresas privadas para poder enfrentar todo esto. Pero ayer el presidente se presentó y según muchos observadores nunca lo habían visto así. Totalmente preocupado, apesadumbrado, cabizbajo. Y yo he visto en estos días también, en noticieros allá, algunos estudios que han hecho, eh, viendo cuál va a ser el desarrollo de esta epidemia en diferentes estados y cuál va a ser el día en que va a ser pues eh, el momento más difícil en cuanto a cantidad de personas fallecidas también, que va a ser más o menos en Nueva York por el día 10 aproximadamente, y la cantidad de muertos es impresionante, ¿no? Diariamente van a morir personas. Ahora, estamos hablando del país más poderoso del mundo, más desarrollado del mundo, que tiene cantidad de equipamiento médico también. Dicen que la OTAN ha desarrollado para Estados Unidos un kit para ver la condición de las personas, si son positivos o no, que la respuesta la tienen en minutos. Y sabemos que en nuestro medio y otros países hay que esperar varios días para saber si una persona está contagiada, ¿no? Pero ahí ya bueno, había desarrollado estos kits muy, muy rápidos. Pero aún así, con todo y su avance y su desarrollo, la cantidad de médicos y también de todo el avance científico que tienen ellos, están esperando, según el presidente de Estados Unidos, una cantidad de 200.000 muertos o más, ¿no? Podría llegar a esa cantidad, salvo que de repente por ahí hay un cambio. ¿Qué es lo que dicen las personas, los entendidos, médicos, infectólogos, al respecto de esta epidemia? ¿Cuál es el remedio? Y lo que dicen es que el único remedio es que estemos como estamos aquí, en cuarentena, que estemos separados. Es la única manera de evitar el contagio, que se siga la enfermedad eh, propagando a más y más personas, que haya más personas que estén contagiando esta enfermedad. Miren, tanta ciencia, tanto desarrollo, tanta sabiduría, tanto conocimiento humano, y no se puede detener esta epidemia sino por el aislamiento de las personas. Hay países que han hecho esto muy tarde y la expectativa que tienen los que están sufriendo es pues terrible, ¿no? Hablamos de España, de Italia, Estados Unidos ahora, qué irá a pasar con México. En nuestro país, gracias a Dios, estamos viendo todavía pocas personas infectadas, aunque muchos dicen de que esto es debido
a que no se hacen muchas pruebas. Y puede ser así. Pero vemos también la cantidad de muertos, ¿no? Primero 2 o 3, en los últimos días ya 8 muertos. Cada día esto va en aumento. Y vemos también con preocupación de que mucho de nuestra población no está respetando la cuarentena y están saliendo a las calles eh, casi sin ninguna razón aparente. Entonces, esto es algo que está preocupando mucho a las personas en el mundo. Ustedes, como yo, seguramente vemos los noticieros o vemos en internet informes que son muy preocupantes realmente. Y no se sabe cuál va a ser la situación del mundo más adelante, qué va a pasar, cuántas personas van a ser infectadas, cuántos van a morir. Y esto nos llena de preocupación, ¿no? Como a las demás personas. Y muchas veces de temor, algo que se está viendo con mucha preocupación ahora, al menos en nuestro país, también en otros, también es el tema económico, que es cómo las personas van a poder hacer frente a esto si no están trabajando, no están recibiendo sueldo, y lo que ahí se puede ir terminando en algunas personas mucho más rápido que, o familias que en otras familias. Este temor eh, es hasta muy fuerte aún en países como Estados Unidos. Gente que dice, ya no tengo con qué pagar la renta, han perdido el trabajo, empresas pequeñas y medianas que no están funcionando. ¿Qué es lo que nosotros eh, tenemos que hacer en medio de esta situación? Quiero que esta noche me acompañen, por favor, vamos a ver una porción de la palabra de Dios ahí en el libro de Filipenses, el capítulo 4. Vamos a ver unos versículos de este capítulo 4 de Filipenses. Vamos a leer del verso 4 al 7 y ver qué dice el Señor en su palabra, que escribió Pablo a esta iglesia hace casi 2000 años, y qué es lo que podemos tomar de esta porción también para nuestra enseñanza, para saber qué cosa es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, voy a leer esta porción para ustedes y me siguen en sus hogares. Dice así la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, que el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a tener un tiempo de oración, hermanos, para empezar este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Amado Señor, gracias te damos una vez más, Señor, en este día, por tu cuidado. Y Señor, ahora te agradecemos por esta oportunidad en que abrimos tu palabra, Señor, para compartirla, para leerla, Señor, y pidiéndote que, Señor, nuestras mentes y corazones sean abiertos, Señor, por ti, para que esta tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro ser, Señor, para que seamos enseñados por ti, para que, Señor, estas palabras puedan traer a nuestras vidas, Señor, esa obra maravillosa, ese propósito que tú tienes, Señor, para nosotros, para nuestras vidas, para que esta palabra, Señor, pueda traer tu obra a nuestras vidas, para que seamos enseñados, edificados por tu palabra. Señor, guíanos en este tiempo, Señor, a cada uno de nosotros, a todos nuestros hermanos que estén escuchando, Padre. Dejamos esto, Señor, en tus manos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, tenemos esta pequeña porción de esta epístola del apóstol Pablo a la iglesia ahí en Filipo, la iglesia que estaba pasando por dificultades, por tribulaciones, estaba pasando por
situaciones muy, muy difíciles. No era una epidemia en la que ellos estaban enfrentando en ese momento, pero sí había sufrimiento en la iglesia, persecución, tribulación en la vida de los hermanos. Y vemos que Pablo, que también está sufriendo tribulación, prisión, él está preso ahí en Roma, eh, y él lo que les escribe a los hermanos, no solamente en este pasaje, sino a través de toda la carta, son palabras eh, repitiendo a los hermanos, hablándoles acerca del gozo que deben tener. Y en este versículo 4, donde hemos empezado a leer, Pablo le dice a los hermanos, regocijados, regocijados. ¿Qué significa? Gozarse, estar alegres. Regocijarse, ese es el significado. Hermanos, estén alegres, estén gozosos, gócense. Ahora, lo que continúa diciendo esta porción es en el Señor. Regocijados en el Señor. No dice Pablo, deben regocijarse en que los persigan, en que los maltraten, ¿no? En las tribulaciones. No, el regocijo, el gozo que ellos pueden tener es en el Señor. Estos hermanos ahí en Filipos, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de todo el sufrimiento que estaba ocurriendo en sus vidas, Pablo le dice que deben regocijarse en el Señor. Ahora, hay otra palabra que le añade. Dice que el regocijo en el Señor debe ser siempre. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Entonces, ¿qué significa esto? Que, bueno, ellos estaban pasando por momentos difíciles, de repente estaban durando un tiempo no tan breve. Él dice que el cristiano no solamente debe regocijarse en el momento de la dificultad, siempre, siempre, pero no en las dificultades, no en los sufrimientos, no en persecuciones, no en epidemias, sino en el Señor. El regocijo que puede llegar a nuestras vidas, que podemos nosotros sentir, es en el Señor, por causa de Él. En el capítulo anterior, en el versículo 1, Pablo va a decir, y les leo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En el Señor es que nosotros los creyentes y los hermanos ahí en Filipos y los creyentes de cualquier época, en el Señor es que podemos tener gozo. En el Señor es que podemos nosotros estar regocijándonos. Ahora, ¿por qué razón tendríamos que regocijarnos en el Señor a pesar de circunstancias difíciles? Podrían preguntar estos filipenses cuando leyeron la carta de Pablo. A través de las Escrituras encontramos muchas razones por las que aquellos que creyeron en el Señor se regocijaron. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 17, nos dice la Escritura que, y voy a leerles esta porción para ser exactos, Lucas 13, 17, dice, al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Había una controversia ahí con fariseos, ¿no? Fueron avergonzados porque el Señor contestaba siempre a sus preguntas y realmente los hacía quedar muy mal, ¿no? Pero ahí dice que la gente estaba gozosa por las cosas maravillosas que el Señor hacía. ¿Qué cosas son esas? Pues la manifestación de su poder. El Señor es poderoso. Ellos pudieron regocijarse en ese tiempo, aquellos que vieron las cosas que el Señor hacía, porque eran una manifestación de su poder, cosas que la gente nunca había visto. Y en eso nosotros podemos estar gozosos siempre. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, es un Dios poderoso.
En el Evangelio de Juan, capítulo 1, los primeros versículos hablan del verbo, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Dios poderoso y podemos basarnos en su poder porque todo está sujeto a Él. Él tiene poder sobre todas las cosas. ¿Tendrá poder sobre las circunstancias que atravesaban los filipenses? Por supuesto que sí. Él tenía todo el poder. El Señor Jesucristo estuvo clavado en una cruz. Él pudo haberlo evitado, sí. ¿Y por qué no lo hizo? Porque todo esto respondía a su propósito, a su soberanía. Él permitió todo eso. El Señor estaba al tanto de los sufrimientos de los hermanos en Filipos, por supuesto. ¿Había un propósito para ellos? Así es. Entonces, ellos tenían que reconocer el poder de Dios, que Él estaba en control de cada cosa que ahí estaba pasando. Él estaba en control de las circunstancias que ellos les tocó vivir en ese tiempo. No estaban solos, abandonados de Dios. Ellos podían todavía regocijarse en que Dios tenía el control de todo y que Él podía permitir algunas cosas que ocurriesen en ese tiempo. También otra cosa que encontramos en la palabra de Dios es el regocijo por la salvación. En Hechos 16:34 leemos ahí la historia del carcelero de Filipos, Pablo encarcelado con Silas. Conocemos muy bien la historia, por supuesto, la mayoría, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y este guardia tiene una experiencia tremenda y finalmente llega a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Él hace esa pregunta famosa: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le compartieron el Evangelio. Y el verso 34 dice que él se regocijó con toda su casa, toda su familia, de haber creído en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el motivo del regocijo de este hombre? La salvación. Él se regocijó porque había conocido al Salvador. Él ahora conocía lo que antes no sabía, que era salvo, que el Señor había perdonado sus pecados, que le había dado la vida eterna, había cambiado totalmente su existencia y eso fue motivo de regocijo para él. Tenemos la historia también de Felipe y el etíope, ese hombre que iba de regreso, había ido a adorar a Jerusalén, se iba de regreso a casa y el Espíritu Santo manda a Felipe que le predique el Evangelio. Y este hombre aún fue bautizado ahí por Felipe cuando llegaron a cierta agua, dice la Escritura. Y este hombre dice que el Espíritu arrebató a Felipe y el etíope siguió gozoso su camino. Porque estaba gozoso este eunuco etíope, un africano, porque había conocido al Salvador. Él pudo estar gozoso, regocijándose por la salvación que acababa de recibir en el Señor. Entonces, el regocijo por el poder de Dios, porque tenían un Dios poderoso, los filipenses, regocijo estos hombres como el carcelero y el etíope en la salvación que habían recibido de Dios, en haber conocido al Salvador. Lucas 10:20, hace poco estuvimos viendo, o por lo menos mencionando esta porción, Lucas 10:20, ahí leemos el regreso de los 70 que fueron encomendados por el Señor a que vayan a predicar el Evangelio. Y cuando ellos vuelven dicen, estamos pero impactados porque los demonios se nos sujetan y estaban regocijándose en ellos. ¡Qué poder! Y el Señor, ¿qué le dice? Que tenían más bien que regocijarse porque sus nombres están escritos en el cielo. Un motivo de regocijo, por supuesto, para los hermanos en Filipo, era este también, que el nombre de cada uno de ellos está escrito en el cielo. ¿Será eso motivo suficiente para regocijarse? Por supuesto. Motivo
superior, mayor, a los motivos que pueden producir o que podían producir en la vida de ellos temor, sufrimiento, tribulación, que iban a ser temporales, pasajeros, pero que sus nombres estén escritos en el cielo, era un regalo de Dios para toda la eternidad. Entonces, también, otra razón por la que encontramos en la palabra de Dios que el creyente puede estar regocijándose, la encontramos en Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, verso 12. Dice ahí Pablo escribiendo a los hermanos en una porción referida a también los dones, dice, gozosos en la esperanza. ¿Qué esperanza tenían los creyentes de Filipos? La misma esperanza que tienen todos los creyentes. Los creyentes esperamos en el Señor, el cumplimiento de todas sus promesas, la esperanza de ser llevados por el Señor al cielo, la esperanza de estar por toda la eternidad junto al Señor, la esperanza de que no veremos el castigo, el juicio del infierno, la esperanza de estar en el cielo por toda la eternidad. Y Pablo le decía a los hermanos ahí, gozosos en la esperanza, gozosos en la esperanza. También había otros motivos de gozo. En Hechos 5:41 encontramos unas palabras muy importantes de los apóstoles. 5:41 dice que fueron azotados, fueron arrestados primero, confrontados los apóstoles por estar predicando la palabra de Dios, llevados ante las autoridades religiosas y finalmente que fueron azotados, ¿no? Y amenazados de que no sigan hablando en el nombre de Cristo, ¿no? Y los pusieron en libertad. Cuando ellos salieron, dice, verso 41, ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos en sufrir por Cristo, porque estaban sufriendo los filipenses por Cristo. Gozosos, sufriendo persecución, tribulación, por su fe, por creer en el Señor, por hablar del Señor, por predicar en el Señor, por reunirse en el nombre del Señor. Era que le ocurrían todas estas cosas difíciles. Ellos seguramente habían escuchado también la historia de lo que pasaba ahí con Pedro y Juan, ahí en la iglesia primitiva, cuando fueron arrestados, en este pasaje que escribe Lucas de Hechos 5:41. Ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos. Saben, cualquiera no puede sufrir por el nombre de Cristo. Somos los creyentes. Y es un privilegio, consideraban los apóstoles. Y es así. Gozosos. El sufrir por Cristo, motivo de gozo. ¿Por qué otra razón se puede tener o sentirse gozosos por sufrir por causa del Evangelio? En el capítulo 12 de 2 de Corintios, 11 y 12 de 2 de Corintios, encontramos el testimonio de Pablo, todo lo que había tenido que sufrir por causa del Evangelio, de haber dedicado su vida para predicar, para que el Evangelio sea difundido por todo el mundo. Tuvo muchísimo sufrimiento, muchas cosas difíciles que enfrentar de muchas formas, pero todo esto siempre él decía, me glorío en Jesucristo, me glorío en estas tribulaciones, me gozo en el Señor de haber tenido que haber sufrido por causa de Él. Entonces, también por causa del Evangelio. Santiago dice en el versículo 2 del primer capítulo de su Epístola Universal, ¿no? Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Y él va a decir a continuación, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Ahora, ¿de dónde viene la prueba? ¿De quién viene la prueba? Del Señor. Del Señor. La prueba viene del Señor, ¿eh? ¿Para qué? Para hacernos mejores. Hay un propósito en la prueba. Entonces, el gozo no es en el sufrimiento en sí que pueda producir la prueba, ¿no? Y la dificultad de repente que tengamos que enfrentar en medio de esa prueba. No, el gozo viene porque nosotros sabemos que si el Señor cumple ese propósito en nuestras vidas, esto va a ser para beneficio nuestro, ¿no? Esa prueba a la que el Señor nos somete, cuando termine, pues vamos a salir mejores. Vamos a salir, dice su palabra, como cuando se prueba el oro, que se va quitando la escoria, ¿no? Y está cada vez más puro. Entonces, en la vida del creyente ocurre eso. Entonces sabemos que la prueba va a traer cosas buenas para nosotros. En cuanto a nuestro crecimiento, nuestra madurez, la perfección en la vida del creyente. Podemos estar gozosos también por la comunión que tenemos con el Señor. El apóstol Juan va a escribir ahí en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 3b, él dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos comunión, el creyente tiene comunión con el Señor. Desde el momento que una persona recibe a Cristo, desde el momento que llegó la palabra de Dios a los hermanos ahí en Filipo, ellos tenían una plena comunión con Dios. Podían, como dice el libro de Hebreos, tener acceso por el sacrificio, por la sangre del Señor Jesucristo, acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Entrar con plena libertad a la presencia de Dios con sus oraciones. Porque el Señor Jesucristo, con su padecimiento, hecho posible que tengamos esa comunión con Dios el Padre y con Él. Entonces, ese es motivo de gozo. Sabemos que el pecado interrumpe la comunión. Y que el Señor ha hecho una provisión aún para el pecado del creyente. Pero podemos gozarnos, hermanos, en que, siendo como somos, personas imperfectas, todavía con la carne que nos da problemas, el creyente puede tener, por medio de Cristo, comunión con el Padre y con Él. Podemos tener comunión, acercarnos a Él, ir a Él, saber que podemos confiar en Él, que tenemos esperanza en Él, que su poder y su cuidado están con nosotros, de que tiene el control de todas las cosas. Luego añade Pablo en esta carta, en esta porción que leímos, ¿no? Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Como los filipenses, nosotros tenemos también, hermanos, razones muy importantes, muy grandes, verdaderas, por las que podemos estar gozosos en medio de cualquier situación. Pero lo que les continúa diciendo Pablo a los hermanos, en este versículo 4, otra vez digo, regocijaos. Pablo va a insistir, le va a repetir a los hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Él está insistiendo. Porque, hermanos, comprendemos, por supuesto, cada uno de nosotros, de que cuando escuchamos esta palabra, regocijaos, hermano, gózate, regocíjate. Y nosotros nos rascamos la cabeza de repente y decimos, todo lo que me está pasando, todo lo que estoy sufriendo. Podríamos decir así los hermanos. Como es un poco difícil sentirse gozoso enfrentando estas situaciones, como me pide que me regocije. Hay una porción en el capítulo anterior, en el capítulo 3 de este libro de Filipenses, que habla acerca de las personas que no conocen a Dios. Que dice, voy a tratarlo de unos segundos.
En el verso 19 del capítulo 3, quiero que veamos una pequeña mención ahí, hablando de la gente que no conoce al Señor, dice que solo piensan en lo terrenal. O sea, el interés de esas personas, de las personas que no conocen al Señor, es mayoritariamente, casi exclusivamente, muchas veces lo terrenal, piensan en eso. Esas son sus prioridades, ahí está toda su atención, en lo terrenal está toda su esperanza también, allí está toda su seguridad, es totalmente equivocado. Bueno, no tienen otra cosa tampoco, porque no conocen a Dios, pero el creyente, los creyentes sí conocen al Señor. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que el creyente debe poner su atención, debe pensar no solamente en lo terrenal, no debe dejar de ver la esfera espiritual, que es la más importante, la relación que tenemos con Dios, el Dios poderoso que tenemos, el Dios soberano que está en control de toda la creación, de todas las circunstancias, de todas las cosas. Debemos poner ahí nuestra atención, enfocar ahí nuestra visión. El libro primero dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero a veces los temores, los afanes, las circunstancias, las dificultades, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, la persecución, hacen que el creyente solamente vea eso y que no esté viendo al Señor. Por eso es que Pablo insiste, hermano, reacciona, hermano, mira, regocíjate en el Señor siempre. Hermano, regocíjate. Él está como sacudiendo ahí a los hermanos. Porque a veces el creyente conoce la teoría, conoce la palabra, pero le falta la experiencia del gozo. Él sí sabe los versículos donde dice que tenemos que gozarnos, pero falta la experiencia, el realmente ver las cosas terrenales en su exacta dimensión, como cosas pequeñas, como cosas temporales, y compararlas con la eternidad, con el Dios Todopoderoso, en quien podemos tener confianza, en quien tenemos la seguridad de la salvación y que está en control de todo y que dice que todos esos sufrimientos son momentáneos, momentáneos y que tenemos que confiar en el Señor y gozarnos en Él, en la obra que ya Él ha hecho para nosotros. Todas las cosas que hemos leído que eran motivo de gozo en la vida de los creyentes y que están así en la palabra de Dios, son cosas reales que todo creyente tiene y puede disfrutar y puede ver y puede gozarse en la esperanza, en la salvación, en cosas muy ciertas. Entonces, por eso Pablo llama a la atención a los creyentes, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y luego encontramos en el versículo 5 que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué significa esto de la gentileza? Nuestra amabilidad para con las personas, nuestra generosidad de repente hacia los demás, tener también puede significar misericordia con los demás. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vamos a ver en este versículo, en el siguiente, las cosas que demanda el Señor que deben ser conocidas. Por un lado, vemos que las personas, todos los hombres, los que nos rodean, pueden ser creyentes o pueden ser no creyentes. Deben conocer en el creyente, ¿no? Esto es lo que escribe Pablo a la iglesia de Filipos. La gente debía conocer en ellos esa gentileza, su amabilidad, su misericordia para con los demás. En el aspecto de los creyentes, pues los demás deben ver en nosotros pues esa amabilidad para con ellos,
De repente esa disposición a perdonar, no debo ver ante algo que nos hayan hecho, devolver lo mismo, sino por el contrario, el perdón, la misericordia en en- hacia los demás, ¿no? Y en los no creyentes de la misma forma. Nuestra generosidad para con ellos, el ser amables con estas personas. Y una expresión interesante que ahí encontramos es que dice la Biblia, el Señor está cerca. Ahora, cuando vemos estas palabras, puede referirse a que la venida del Señor está cerca. Cristo viene más adelante, ¿no? Viene pronto, dice el Escritor. La venida del Señor está cerca. Pero por el contexto, eh, más por lo que está escribiendo Pablo aquí, podemos entender que más se refiere a la cercanía del Señor a nosotros. El Señor está cerca de nosotros. Siempre la presencia del Señor está cerca de nosotros, de nuestra vida. Nos alcanza su presencia. El Señor, podemos tener la certeza nosotros de que no está lejos. Cuando recordamos ahí las palabras que Él dice cuando encarga la gran comisión, le dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él habla el Señor Jesucristo a los discípulos y apóstoles y le dice que con el Padre dice, vendremos y haremos morada en vosotros. Pablo enseña en varias ocasiones acerca de que el creyente es templo del Espíritu Santo. Y Pablo va a decir aquí en esta porción, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La cercanía del Señor a la vida de los hermanos ahí en Filipo. ¿Podían ellos en algún momento sentir que estaban solos? De que solos estaban enfrentando situaciones muy difíciles, situaciones extremas en sus vidas. Y Pablo les recuerda, hermanos, el Señor está cerca. Yo creo que es algo importante para considerar. Los creyentes de cualquier época, de toda la historia del cristianismo, y los creyentes de hoy, tenemos que reconocer esta gran verdad, el Señor está cerca. Hermanos, estamos preocupados ahora por lo que puede pasar. De repente muchas familias están preocupadas de que los recursos se van agotando y ahora qué vamos a hacer. La palabra del Señor todavía sigue diciendo regocijaos en el Señor. Regocijaos en lo que tenemos, en la abundancia de las promesas del Señor para nosotros. Gozarnos en la obra que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Gozarnos en que Él está cerca. Él está con nosotros. ¿Qué días? Hoy día hemos visto, pueden salir lunes, miércoles y viernes algunas personas, otros martes, jueves y sábado. ¿Qué días estará el Señor con nosotros? El domingo que nos reunimos en la iglesia, siempre. El Señor está cerca en este momento y al momento siguiente, y el día de mañana y cada día y a cada momento cerca de nosotros. Ahora, esto puede tener un significado también muy interesante, ¿no? El Señor estará cerca de las otras personas. Y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pues las personas que están cerca de los creyentes, nosotros podemos acercarles a ellos el mensaje de la palabra de Dios también. Y esta es una buena oportunidad con muchas limitaciones también, por supuesto, porque estamos con inamovilidad, con cuarentena en casa, pero ahora vivimos unas circunstancias también muy especiales en el mundo. Ahora usted tiene la posibilidad de llegar con mucha facilidad a muchas personas, porque usted tiene el Facebook, tiene el WhatsApp y otras cosas, y el correo electrónico, ¿no? De tal manera que la gente puede conocer de usted
que usted es un hijo de Dios y que usted es una persona que comparte con otros el Evangelio, que usted puede acercarle a las personas a Cristo. El Señor está cerca. El Señor está cerca del mundo en la persona de los creyentes, porque nosotros tenemos la responsabilidad de llevar ese mensaje. Hay muchas personas ahora en este tiempo que están eh, reconociendo eso y llevando la palabra de Dios a familiares o a la gente, algunos que tienen posibilidad y acceso de llegar a personas, están hablándoles del Señor, de alguien que es más poderoso que este pequeño virus, pequeñito, pero que como están las cosas que están ocurriendo por causa de este virus en el mundo. Y sabemos definitivamente que eh, el Señor tiene un propósito en medio de todo esto, hermanos. El propósito quizás de que reaccionemos ante esta realidad, ante nuestra realidad que somos hijos de Dios, que tenemos eh, el privilegio de conocer el Evangelio y de poder compartirlo con otras personas. Y hallar en medio de ello también, y de sufrimientos y carencias que podamos enfrentar, hallar en el hecho de compartir a Cristo gozo también. Y nos gozamos en Cristo, nos regocijamos en hablarle a alguien del Salvador. Dice también Pablo continúa en pequeño, esta pequeña porción de este libro de Filipenses. Dice Pablo en el verso 6, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Ahora, podemos recordar lo que veíamos hace poco ahí en Mateo capítulo 6, de los versos 25, 26 hasta 34, creo que leíamos, hablando del Señor Jesucristo justamente, acerca de que no debían estar afanados sus discípulos. Y ahora acá Pablo nuevamente dice lo mismo, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. En esa ocasión, Pablo está diciendo que la característica, perdón, el Señor Jesucristo, ahí en Mateo, hablando de que la característica del mundo es el afán, la preocupación por las diversas situaciones, por la comida, el vestido, ¿no? Por las necesidades. Y el Señor decía, no se preocupen. ¿Cuál es la receta del Señor en cuanto a las necesidades que hay, que son realidad, son reales las necesidades que tiene el ser humano, de comida, bebida? Hay cosas que son necesarias para la vida. ¿Y el Señor qué dice? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice el Señor ahí que hay que buscar el reino de Dios. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué va a pasar con las necesidades? Dice, todas estas cosas que ustedes necesitan van a ser añadidas. Entonces, ¿qué hago? Veo de dónde saco la comida. Ahí en Estados Unidos, las personas, no tengo para la renta, ¿qué puedo hacer? El Señor dice, busca primero el reino de Dios. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosa es eso? Es una promesa, ¿no? Nos dice, mira, esto tienes que hacer y el resto no ni te preocupes porque el Señor va a encargarse de eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice aquí Pablo? Hablando a los hermanos allí en Filipos. Dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente en el momento de la dificultad? Le dice Pablo a los hermanos, oren. Sean conocidas la clase de personas que somos, los creyentes, hijos de Dios que somos,
Eso deben conocer todas las personas, que el Señor ha hecho una obra en nuestras vidas para ser como Él, para tener el carácter de Cristo, amables. Ahora el Señor dice, bueno, no se afanen por nada, si no sean conocidas delante de Dios, ¿no? Vuestras peticiones, que Dios las conozca. Ahora, hay algo que tenemos nosotros que reconocer, que Dios conoce todas nuestras necesidades, ¿no es cierto? Él conoce todas las situaciones que enfrentamos, Él lo sabe todo. Entonces, ¿por qué Pablo dice aquí, sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, en toda oración y ruego? Tenemos que reconocer, hermanos, también aquí que el afán y la ansiedad, las preocupaciones, son una muestra de nuestra falta de confianza en el poder de Dios. Nuestro afán, la ansiedad, la preocupación son una muestra de que no confiamos en su cuidado y en su soberanía, que no confiamos en su poder. Yo estoy tranquilo cuando lo que yo tengo, lo que yo he alcanzado, el trabajo que tengo, mi cuenta, eh, la posibilidad de ir a un hospital si me pasa algo, ¿no? O pagar una clínica, en eso tengo seguridad. Pero, ¿saben? En este tiempo, esta enfermedad, por ejemplo, a las personas que tienen buenos trabajos, que tienen cuentas en el banco, eh, que son ricos o que son pobres, pues nada les da seguridad. Nada les da seguridad. Cuando la persona confía en esas cosas, eh, cuando vienen las situaciones difíciles, las circunstancias que exceden a su poder, su capacidad, entran en ansiedad, en desesperación, se llenan de estrés, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que tenemos que confiar en Él. ¿Qué cosa es la oración? La oración es llegar al Señor sabiendo que Él tiene todo en control. Señor, si recurrimos a Él, confiando en el Señor, confiamos en su poder, reconocemos que todo está dentro de sus propósitos. Oramos a Dios, le hacemos saber todo aquello que nos aflige, todo lo que nos pasa. Y haciendo eso estamos reconociendo que nosotros sabemos que Él tiene nuestra vida en control. Reconocemos que Él es soberano sobre nuestras vidas, que Él tiene propósitos y que nos sujetamos a ello. Cuando el creyente ora, hermanos, el creyente no ora pensando que el Señor lo va a sacar de todas sus circunstancias difíciles, que el Señor lo va a librar de todo sobre el Señor. Yo te pido que hagas esto, esto y esto, Señor. No. Cuando el creyente ora, reconoce la soberanía de Dios en todo. Reconoce que Dios tiene un propósito y se sujeta a su voluntad. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Rogamos, suplicamos al Señor, derramamos nuestro corazón. Señor, tú estás en control de todo, Señor. Tú lo puedes todo, Padre. Y Señor, yo deposito mi confianza en ti. Y que sea hecha tu voluntad. Eso lo aprendimos del Señor Jesucristo. Él estaba enfrentando una situación terrible. Y la Escritura nos muestra que él sudaba como gotas de sangre. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Él estaba por enfrentar el momento más difícil. Cargar el pecado de todos los pecadores. Tomar nuestros pecados ahí en la cruz. Y él ora al Señor, si es posible, aparte de mí, esta copa. ¿No? Es lo que leemos. Pero no sea mi voluntad. Entonces nosotros decimos, Señor, esto pasa, Señor.
Si es tu voluntad, Señor, cambia esta situación en mi vida. Pero eso te pido, Señor, tu voluntad. Entonces confiamos en Él. Confiamos de tal manera, o debemos confiar de tal manera en Él. El Señor, cuando le pedimos, rogamos ahí por lo que sufrimos por la enfermedad. Señor, me contagié. O Señor, no tengo comida. O Señor, pasa esto otro. Y le decimos, Señor, sea hecha tu voluntad. Y Él va a hacer su voluntad. Y miren lo que dice este versículo finalmente. Dice, con acción de gracias. O sea, confiamos en Él. El creyente puede confiar, abrir su corazón al Señor. Sabemos que Él conoce todo. Sabemos que Él conoce de las circunstancias que enfrentamos, de nuestros temores, de nuestras carencias, de nuestros dolores, todo. Y vamos a decir, Señor, te ruego, Señor, con toda oración. Y al final, Señor, te agradezco. Una oración verdadera llega al Señor en gratitud. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor va a contestar. Y va a contestar de acuerdo a su voluntad. Y si eso sabemos y eso esperamos, sabemos que es lo mejor. Sabemos que es lo mejor. Si de repente el Señor dice, mira, como en el caso de algunos creyentes que encontramos en la Biblia, el sufrimiento es lo que Él eh, va a permitir en tu vida. Señor, gracias, gracias. Porque ahí en tu palabra leí que el sufrimiento en la vida de los creyentes produjo gozo, tuvieron gozo. Gozo, Señor, por haber sido tenido por digno de sufrir por ti. Pero es un gozo que viene de Dios también. ¿Te recuerdan que dice Pablo en Gálatas 5, 22 y 23? Más el fruto del Espíritu es amor. Y luego que viene gozo, paz, paciencia. Es un gozo que viene de Él. Entonces cuando Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, es, hermanos, estar confiando en Él. Él tiene todo en control. El Señor Jesucristo habló y dijo, ni un solo cabello, ¿recuerdan ustedes? Ni un solo cabello cae de vuestras cabezas sin vuestro Padre Celestial. ¿Qué se escapa a su control? ¿Qué se escapa a su amor, a su misericordia? Nada. Entonces por eso tenemos que sacudir nuestra cabeza, no para que se caigan los cabellos, ¿no? Sino para que se caigan esos pensamientos equivocados de que si en este mundo todo está mal, o que si viene la pandemia, o que si no hay plata, o que si no hay comida, y que de repente, como en algunas ocasiones que pasó en Israel de la antigüedad, había solamente un poco de harina para hacer una tortillita y un poquito de agua, una gota de agua. Hermanos, sí, eso ocurre también. Tenemos que reconocer la soberanía de Dios, su amor, su propósito. Y decir, Señor, está bien, está bien. Confío en ti, Señor, en tu cuidado, en tu amor, en quien tú eres. Y me gozo, Señor. Y sé, Señor, que de ti viene el gozo cuando yo confío en ti. Entonces, tenemos que sacudir esos malos pensamientos de la cabeza y pensar en todo lo que nos ha dado ya el Señor. Y en todo lo que todavía estamos esperando de Él. Y que Él es bueno y que nos cuida. Y que tiene un propósito soberano en esto. Y yo tengo que ver, bueno, yo sé que el Señor tiene un propósito para mi vida. Y mientras esto ocurre, ¿qué voy a hacer? ¿Ponerme a llorar? ¿Ponerme a sufrir? De repente habrá cosas importantes que yo pueda estar haciendo. Y seguro que lo hay, hermanos. Seguro que lo hay, ¿no? Para compartir entre nosotros o con otros. O estar orando más. Entonces hay cosas importantes. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y hay muchos motivos para agradecer. Él va a contestar cada oración. Él va a contestar. Mejor de lo que pedimos.
o esperamos, dice también su palabra. Lo que es importante la oración. Y llegamos al verso siguiente, el verso 7, y ahí dice, no, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Si vamos un poquito más adelante, el verso 9, después leer al final del versículo, y el Dios de paz estará con vosotros, dice ahí. Como resultado de la oración, de confiar en Él, de depositar toda nuestra confianza. Señor, aquí estamos con todas estas cosas que nos afligen, Señor, nos están produciendo sufrimiento, que nos quieren producir afán y ansiedad. Señor, aquí está todo, lo traigo a ti. Señor, te pido, te ruego, Señor, y espero en ti. En ti lo que tú, Señor, permitas. Yo espero. Cuando oramos así de esa manera y orientamos nuestros pensamientos a la persona de Dios, a su poder, a sus promesas y a lo que Él ha hecho en nosotros, dice que va a venir esa paz de Dios, ¿no? Ese Dios de paz va a estar con nosotros. En el mundo se habla mucho de la paz. Es una palabra que estaba en el mundo desde la antigüedad, una paz a base de guerras. Cuando yo era pequeño escuchaba, ahí veía a los jóvenes con una peluca bien grande que decían paz y amor, así, perdón, ¿cómo estamos? Aquí, paz y amor. Sí, no me acostumbro yo a la pantalla, hermano, todavía. Pero así una vez de la victoria, paz y amor. No, el Señor nos habla no de la paz que puede haber entre los seres humanos porque se llevan bien y todo eso. No. Acá dice la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano. Una paz que han experimentado los creyentes a través de toda la historia de la humanidad. Paz que Dios ha puesto en los corazones de los suyos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Como esta persona que está esperando que en unas horas lo echemos a la arena para que los leones se lo coman con sus hijos. Pueden estar en paz y cantando alabanzas a Dios. Como es que este que lo han azotado recién está cantando ahí en lo más profundo de la celda, en medio de olores terribles, alabando a Dios, orando, cantando himnos y haciendo que la gente escuche de un Dios misericordioso. ¿Me entiendes? Lleno de paz. Y aquí la palabra dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Todo lo que somos nosotros, el ser, lo que compone todo nuestro ser, será guardado y se guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esta palabra guardar, ¿qué significa? ¿Saben su significado? ¿Saben cuál es? Dice, mantener bajo vigilancia constante. Estamos, hermanos, bajo el cuidado de Dios, ahora y siempre. Mantener bajo vigilancia constante. La paz de Dios nos va a guardar del afán, de la ansiedad, del temor, de la duda, de la congoja, de todo, hermanos. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando se apodera de nosotros la ansiedad, hermanos, tenemos que mirar al Señor, mirar lo que Él ha hecho en nosotros. Pablo en esta misma carta, capítulo 1, verso 6, dice, y el que empezó en vosotros, ¿no?, esta buena obra. Vamos a leerlo mejor, yo tengo mala memoria. Dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Estando persuadidos, convencidos, cada creyente convencidos de que estamos en la mano de Dios. El Señor Jesucristo en su último sermón, ahí en el aposento alto, antes de ser arrestado, antes de ir a orar, ahí en Getsemaní, Él le decía a los
a sus discípulos. Ya se me fue también, ando un poco mal, hermano, de mi memoria. Eh, no se preocupe, ya me voy a acordar en un momento. Pero Él está haciendo una obra, el Señor, una obra en nosotros. Y eso significa que en todo este proceso de la obra que Él está haciendo en nuestras vidas, estamos bajo su cuidado, estamos en sus manos. No era en Getsemaní, era un poco antes. Él decía, hablando acerca de la seguridad que debe tener el creyente, y son versículos que se enseñan cuando se disipula un nuevo creyente y se le habla acerca de la seguridad de salvación. Él decía que estamos en la mano de Dios. Nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿cómo tenemos que sentirnos en este tiempo, en estos momentos de dificultad? Bueno, tenemos que sentirnos que en este y en otros momentos y siempre estamos en la mano de Dios y nadie nos puede arrebatar de ahí. La ansiedad no debe arrebatarnos de ahí, ponernos en una situación ahí de desesperación, ¿no? De desesperanza, sino tenemos que confiar en todo momento en Dios. Él nos va a guardar en completa paz, dice su palabra. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor. Debemos unos a otros animarnos, ¿no es cierto? A recordar que estamos en sus manos y que todo va a estar bien, todo va a estar bien, ¿no? Que estas situaciones van a pasar. Y si no pasan, ¿qué hacemos? Seguimos creyendo en el Señor, le seguimos adorando, seguimos esperando las promesas que Él nos ha hecho. En ningún momento Él ha prometido que nada malo nos va a pasar, en absoluto, en cuanto al tiempo que vamos a estar en este mundo, por supuesto. Pero sí ha prometido que las situaciones de sufrimiento, de persecución, de tribulación van a ser solamente en este mundo. Y ahí van a terminar. Pero tenemos promesas para la eternidad. Entonces, miremos, hermano, miremos a esas cosas trascendentes, a las cosas eternas. Y las cosas de este mundo, los sufrimientos muy fuertes inclusive que puedan venir, miremoslos en su exacta dimensión. Pablo decía, porque ese que está leve tribulación momentánea, él hablaba así en esos términos de tremendas pruebas que le tocó sufrir, ¿no? Y sabemos que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. ¿Qué pasaba con Pablo? Él miraba las cosas temporales en la dimensión correcta y miraba las cosas eternas también en la correcta dimensión. Esto es lo importante, esto es lo eterno, esto es lo que el Señor ha hecho, esto es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, para que, hermanos, podamos estar confiados en Él, podamos estar seguros, tranquilos con nuestras familias, compartiendo con los hermanos, llamándonos por teléfono unos a otros, animándonos, orando los unos por los otros, ¿no? ¿Para qué? Para que no nos enfermemos. Sí, hermanos, debemos orar para no enfermarnos. Para que no falte el alimento. Sí, hermanos, debemos orar para que no falte. Para que todos, hasta nuestros hermanos de menos recursos en la congregación y en todas partes, el Señor le dé su alimento como a las aves. Pero tenemos que orar sobre todo para que estas circunstancias nos hagan más fuertes, espiritualmente hablando. Nos lleven a la perfección. Hagan que confiemos más en el Señor. Hagan que busquemos más su palabra. Hagan que busquemos en estos tiempos en que algunos tenemos más tiempo, que desarrollemos esas disciplinas espirituales en nuestra vida, de la oración, la lectura de la palabra de Dios, la meditación en su palabra. Entonces, animémonos en estas cosas, hermanos. Animémonos. Y dejemos de lado el temor. Tenemos que estar orando, sí, por el mundo, porque por los médicos en todo el mundo, por los enfermos que se recuperen,
por aquellos que van a morir, que algunas personas puedan alcanzarles el mensaje del Evangelio. Oremos porque los creyentes estemos compartiendo la palabra de Dios, como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Aquellos que tienen mayor oportunidad para llegar a los incrédulos, que lo hagan. Hay que aprovechar estas oportunidades. Y oremos, porque la palabra del Señor en este tiempo y en estas circunstancias corra y sea glorificada. Oremos para que en estas circunstancias, hermanos, de esta situación que esta generación y la anterior creo ha vivido, no ha visto, que el nombre de Dios pueda ser glorificado, ¿no? Que el nombre del Señor pueda ser glorificado por la iglesia del Señor, que tengamos la actitud correcta, que hagamos las cosas correctas, la conducta correcta, las palabras correctas, que hagamos las cosas que el Señor espera, que aprovechemos las oportunidades, hermanos. Eso es lo que puede traer alabanza al nombre de Dios, que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, veamos en vez de estas cosas, este tiempo, hermanos, con los ojos de Dios, que la visión que tengamos sea la correcta, guiada por las Escrituras, por la palabra de Dios. Hagamos bien las cosas, hagamos el bien, como dice la palabra de Dios. Entonces, les animo, hermanos, a estar fuertes, buscando al Señor cada momento, en sus vidas, en todos nosotros. Oremos los unos a los otros, estemos atentos también a las instrucciones que nos dan las autoridades, ¿no? La situación no se presenta muy alentadora a corto plazo, ¿no? Pero Dios está en control, nuestro Dios, nuestro Padre, en quien estamos, en la mano de quien estamos, hermanos. Entonces, vamos adelante, siguiendo sus instrucciones, haciendo lo que a él le agrada, ¿no? Y no estemos desanimados, ni desesperanzados, ni acongojados, sino gozosos en el Señor, como Pablo decía, regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados. Entonces, estamos en Cristo. Hermanos, estamos en Cristo. Y en Cristo no hay problema. Podemos gozarnos. En el Señor todo está bien. En el Señor somos salvos. Nuestros nombres están escritos en el cielo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Realmente tenemos mucho deseo de volver a vernos en persona, a abrazarnos de repente, a estar juntos en un servicio en la iglesia y poder estar alabando, adorando al Señor con nuestra voz aquí. Momentos preciosos que extrañamos mucho. Va a depender de las circunstancias, de lo que pasa, de esta epidemia, de cómo se suceden las cosas para que esto pueda ocurrir. Mientras, sigamos adelante, hermanos, haciendo las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Tanto en lo material como en lo espiritual también. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Reciban saludos de Lincoln, reciban saludos de la hermana Dominga, de nuestro hermano Aurelio, ¿no? Hermano Aurelio ha bajado algunos kilos de peso, decía ahora 47 kilos, perdón, 147,800. Entonces, le envía sus saludos, su amor, su cariño, y estoy seguro de que es el deseo de todos. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, los fortalezca, ¿no? Le dé de su paz, de su consuelo en cada momento, les anime y, hermano, que lo llene también de su amor. Y estoy seguro que el Señor está cuidando de la vida de cada uno de ustedes, como está cuidando también de mi familia. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hasta una nueva oportunidad y estamos en contacto. Vamos a orar. Amado Dios, que agradecidos estamos contigo, Señor. Gracias, Padre, porque tú llenas nuestra vida de esperanza, Señor. Tu paz, Señor, llega a nuestros corazones. Padre, podemos tener también tu gozo, que no pueden tener, Señor, las personas que no te conocen. Porque, Señor, pueden venir situaciones muy difíciles, pero, Señor, confiamos en ti, en tu poder, en que tú tienes
propósito también, Señor, para este mundo. Tú tienes un propósito para la vida de cada uno de nosotros a quienes tú has salvado, Padre. Te agradecemos, Señor, por tu amor, que podemos sentir cada día, tu cuidado, Padre, tu provisión, Señor, para con los tuyos, tu misericordia y tu provisión para con la humanidad también, Señor. Pedimos, Padre, por tu misericordia para con la humanidad, tu cuidado, Señor, para con las personas de este mundo, tu mano sanadora, Señor, en la vida de las personas, Señor, tu cuidado, tu protección para con médicos, personas que están muy expuestas, Señor. Pedimos, Padre, tu ayuda, tu amor para con esas personas. Bendito Dios, que tu nombre, amado Señor, sea glorificado en este tiempo, en tu iglesia. Señor, tu iglesia, tus hijos, te amamos, te adoramos, Señor. Gracias, Padre, gracias por ti, por lo que haces en nuestras vidas, lo que has hecho, lo que continúas haciendo, Señor, porque en medio, Señor, de todo aquello que pueda parecer malo, Señor, difícil en nuestras vidas, Señor, sabemos que tu amor está, Señor, ahí llegando a nuestras vidas. Tu cuidado, Señor, todo lo que tú eres, Señor, cerca de nosotros. Gracias porque podemos, Señor, tener entrada confiada a tu presencia en todo momento, Padre. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche, para que, Padre, tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, esté fortaleciendo la vida de cada uno, Señor, esté cambiando las cosas que hay que cambiar, Señor, esté haciendo esa obra maravillosa, Señor, de crecimiento, de fortaleza, de edificación, Señor, en cada vida. Gracias, Padre bendito, te damos por todo. Y Señor, te pido tu bendición por la vida de cada uno de mis hermanos también. En el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, buenas noches. El Señor los bendiga. Un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes. Buenas noches.